Qué bueno es Dios, hermano, que nos permite el tiempo para buscar de su gracia. Es bueno, hermano, que nos acerquemos al Señor, porque los tiempos son finales. Él viene pronto a traer una iglesia, hermano, y la iglesia debe estar apercibida, preparados, velando, ¿verdad? Así es que esta hora, hermano, vamos a leer una porción de la palabra. Vamos a leer 1 de Timoteo, capítulo 1, versos 3 al 11. ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia? ¿Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presenten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe? Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se oponen a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Vamos a orar, hermanos, al Señor, y que sea Él ministrándonos esta hora, que sea su Espíritu, su gracia, llenándonos, bendiciéndonos con esta palabra. Padre que estás en los cielos, honramos tu nombre, Señor, esta hora, al leer estos versos, Dios mío. Rogamos que tu gracia sobreabunde. Rogamos que tu Espíritu ministre, que tu Espíritu llene, que tu Espíritu consuele, que tu gracia, Señor, sobreabunde en cada uno, que podamos entender, comprender estas verdades, que podamos comprender tu gracia, tu misericordia, tu bondad. Gracias, Señor, por traernos a este lugar. Venimos anhelosos de poder ser bendecidos, Señor. Anhelamos oír tu voz, tu guianza, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Seguimos, hermanos, con Timoteo. Ya sabemos que los jueves son estudios de la palabra y se da seguimiento al manual para el ministro y servicio cristiano, en donde se tocan las cartas pastorales, amén. Timoteo, 2 de Timoteo, Tito y Filemón. En la primera entrega, pues, oímos a nuestro pastor Efraín, que hablaba acerca del maestro y el discípulo, y nos hablaba de las características del apóstol Pablo, como el siervo de Dios llamado, hermano, y nos daba, hermanos, la manera en la que el apóstol pues había sido encomendado por nuestro amado Jesús a llevar este evangelio a los gentiles. Y también nos hablaba del discípulo, que era un verdadero hijo en la fe del apóstol Pablo. Y nuestro pastor nos hacía la diferencia entre el maestro y el discípulo. Eso lo oímos, quizás nos acordamos. Si no nos acordamos, pues, ¿verdad? Oigamos el mensaje en Facebook de nuevo. Hoy es la segunda entrega, el combate de las falsas doctrinas, amén. El combate de las falsas doctrinas, de la falsa enseñanza. Esto, hermano, no es algo
que pase por alto, sino que esto ha acontecido, hermano, desde ya en los tiempos de Jesús, desde ya en el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Dios se apartaba de los mandamientos y se desviaba, hermano, siguiendo a los baales, a los dioses, a los ídolos. La misma palabra, hermano, lo dice en la Escritura. En los postreros días muchos apostatarán de la fe, dice. Negarán la fe siguiendo, hermano, doctrinas de hombres, amén. Doctrinas de hombres, dogmas de hombres, tradiciones de hombres. Y aquí el Señor, pues, en estos versos, como en los evangelios, el Señor Jesús hacía esta advertencia a los discípulos. Esto no es nuevo, hermano. Nosotros conocemos que de año en año, pues, hermano, vienen levantándose movimientos en donde el cristiano que está bien parado, hermano, firme, no se desvía, pero aquel hermano cristiano que quizás ni escudriña la palabra, quizás ni lee la Escritura, hermano, fácilmente es engañado, fácilmente se desvía. Y hemos conocido quizás nosotros, muchos conocidos que, hermano, habiendo estado en las filas de Cristo, en las filas cristianas, nosotros quizás los hemos visto ahora, hermano, en otras religiones. Negaron la fe. Y como se menciona al apóstol Pablo, hermano, él, su experiencia había sido tan maravillosa y era celoso, hermano, de la doctrina, del evangelio, porque él había tenido esa experiencia, hermano, con Jesús, una experiencia maravillosa, en donde Jesús se le aparece y él era una persona religiosa que, pensando hacer lo bueno, se encontraba, hermano, persiguiendo a la iglesia de Cristo. La religión, hermano, enceguece, no permite al ser humano encontrar la verdad, y la palabra de Dios dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, amén. ¿Cuántos hemos sido libertados, hermanos, por esa verdad? ¿Cuántos hemos sido libres? Y dice también que Él dejó un consolador, el cual nos iba a guiar a toda verdad. Hablamos en esta segunda entrega del combate de las falsas doctrinas, del combate de las falsas enseñanzas. Y es muy común verlo hoy en día. Fíjense que en estos versos habla que algunos habían seguido fábulas, estaban enseñando otras doctrinas, otras enseñanzas. Y según, hermano, se conoce, aquí se habla de un movimiento que se había levantado en estos días, y era el gnosticismo, en los cuales ellos enseñaban diferentes cosas, ¿verdad? Que negaban el sacrificio de Cristo, negaban, hermano, que Cristo, hermano, hubiera venido a esta tierra. Vamos a ver algunos de los aspectos que ellos decían en su doctrina. Decían que el hombre se salvaba por medio de la gnosis o la sabiduría y se recibía por revelación. También decían ellos que esta gnosis era secreta y se concedía solo a unos cuantos
privilegiados o iniciados. También hablaban de que las escrituras eran interpretadas alegóricamente, considerando como obra de un demiurgo, un dios secundario, que era el que había hecho los cielos y la tierra. ¿Qué Dios, hermano, como el Dios del bien, no podía tener contacto con la materia, puesto que la materia era mala? Amén. Que como Dios, el sumo bien, no podía tener relación con la materia. Jesucristo no fue un verdadero hombre. Amén. Eso es lo que se sabe. Y esta enseñanza, fíjense que fue combatida por los apóstoles y también por el apóstol Pablo en estas epístolas, amén, pastorales. Este movimiento, hermanos, surge en el siglo I y el siglo II después de Cristo. Como le digo, han surgido diferentes sectas religiosas en donde niegan, hermano, las verdades de la palabra. El cristiano, hermano, se guía por la palabra. El cristiano, hermano, se guía por la obra de Dios en nosotros. Se guía, hermano, por aquel regalo, aquella bendición que ha recibido de parte de Dios. Hermano, la experiencia que hemos tenido con Dios creo que ha sido maravillosa. Y el Señor nos ha regalado la fe. Nos ha regalado, hermano, una fe firme. Una fe que no cambia. Una fe, hermano, que no se mueve. Una fe, venga lo que venga, hermano. Nuestra confianza siempre está en Dios. Nuestra esperanza es Jesucristo, porque Él nos ha salvado, porque Él nos ha hecho libres, porque Él, hermano, hizo una obra y nos restauró. Nos, hermano, libró, nos dio vida, vida eterna. Estos versos hablan aquí de que el apóstol Pablo encargaba a Timoteo que cuidara de aquellos, que pudiera él, pues, hermanos, exhortar a aquellos que traían diversas enseñanzas erróneas en medio de la fe cristiana. Y esto no es de hoy, hermano. El Señor Jesucristo lo advirtió allá en los evangelios. En Mateo, hermano, el Señor dijo acerca de los fariseos, les dijo: hipócritas, ¿por qué erráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Leamos Mateo capítulo 16, versículo 12, porque les decía que se guardaren de la levadura de los fariseos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén. Eran enseñanzas falsas, eran falsas doctrinas, eran enseñanzas, hermano, que negaban el sacrificio de Cristo, negaban la fe. Es tremendo, hermano, cuando hay un descuido en el creyente. Es por eso que este tema es combatiendo las falsas doctrinas, el combate a las falsas doctrinas. Pero ¿cómo es que el creyente va a combatir la falsedad? Conociendo la palabra. Amén. Siendo enseñado, siendo instruido, siendo, hermano, instruido por la palabra. Hay congregaciones, hermano, donde no hay enseñanza, no hay instrucción. Porque muchas veces, hermano, el objetivo de aquellos ministros no es, hermano, que las personas reciban salvación. El objetivo de ellos no es, hermano, muchas veces que el creyente o la persona sea restaurada,
sino más bien, hermano, ellos, el anhelo es de ellos, es llenar su vientre, como dice la Escritura. El anhelo de ellos, hermano, es quizás tener bienes materiales. Pero la palabra es clara, hermano, porque el mensaje de Cristo fue para salvación, para restauración, para libertar. A eso vino Jesús, a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Y aquí, hermano, el apóstol encomendaba a Timoteo y dice el versículo 3: ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? Aquí, hermano, ya se estaba mezclando, ¿verdad?, la falsedad. Ya estaba entrometiéndose el error en medio de la comunidad cristiana. Entonces estaba esta advertencia del apóstol Pablo y enviaba a Timoteo para que combatiera estas falsas enseñanzas. Siempre Satanás, hermano, ha querido interponerse ante la verdad de Dios, ante el mensaje. Siempre ha querido estar interponiéndose y siempre ha querido estar engañando, porque él es el padre de la mentira. Y él siempre ha querido, hermano, negar el sacrificio de Cristo. Siempre ha querido meter la falsedad. Es muy común hoy en día que veamos esta clase de cosas, donde Satanás pues quiere hacer ver que todo está bien, y hay congregaciones que viven como quieren, hacen lo que quieren y han negado la fe, han negado, hermano, la verdad de la palabra. Pero esto ya estaba escrito en la palabra de Dios, que muchos iban a negar la fe, muchos iban a negar, hermano, la fe, iban a caminar, hermano, siguiendo sus propios preceptos, sus propios pensamientos. Dice el versículo 4: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Amén. Así te encargo ahora. Hermano, nuestra fe debe ser una fe firme, una fe que no se mueva. Hermano, ¿qué más podemos pedir al Señor si nos ha dado la fe por gracia? Dice la Biblia que por gracia somos salvos. ¿Qué más podemos pedir, hermano? El sacrificio de Cristo, lo que Él ha hecho, lo que Él nos ha regalado. Es importante arraigarnos en esta verdad, en lo que hemos recibido. Vemos al apóstol Pablo, hermano, que su fe era inamovible, porque la experiencia que él había tenido era maravillosa, hermano, con el Maestro, con el Rey de Reyes, con Jesús de Nazaret. El Señor ha hecho grandes cosas en nosotros. Nos ha regalado la fe. Nos ha regalado, hermano, el perdón, la salvación. ¿Qué hemos de buscar, hermano, allá alejados de Dios? ¿Qué hemos de encontrar? Fíjense que todos estos que, hermano, dicen tener una enseñanza, pero esas enseñanzas que ellos tienen, hermano, no le dan honor al sacrificio de Cristo. No le dan, hermano, honor a ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y aquí, hermano, estos que eran gnósticos, hermano, negaban que Cristo hubiera venido a esta tierra y hubiera podido ser crucificado como hombre. Hermano, es que era necesario que el Señor, hermano, entregara su vida
para perdón de los pecados, porque a eso vino Él, a salvar lo que se había perdido. Y solo en Cristo, hermano, podía haber, hermano, un sacrificio que pudiera, hermano, perdonar al ser humano y así el ser humano tener una relación con Dios. Solo por medio de Cristo. Dice el versículo 4: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Amén. Es por la fe, hermano. La fe, hermano, es aquella que nos ha hecho libres, que nos ha dado vida y vida en abundancia, el que nos haya regalado el Señor la fe. Por eso aquí se menciona la fe, se menciona esta fe, la cual, hermano, es la única que puede edificar al hombre, porque solo creyendo, hermano, es como el hombre puede ser restaurado. Solo creyendo en el sacrificio de Cristo, solo teniendo esa fe que no cambia. Pero también, hermano, las falsas doctrinas se combaten pregonando que Cristo nos ha amado primero. Amén. Pregonando que Cristo nos amó primero. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, dice. Aquí vuelve a mencionar la fe. El sacrificio de Cristo, hermano, nos conduce a amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Sobre todas las cosas. Una fe no fingida, dice. Es que la misma Biblia dice, hermano, que por sus frutos los conoceréis. Amén. Por los frutos seremos conocidos. Por los frutos se conoce, hermano, la verdadera fe. Amén. El verdadero amor. Y el cristiano, hermano, sigue esa fe, ese amor. Hay gratitud, hermano, en nosotros, en el amor de Dios, en el amor que hemos recibido, en la gracia que hemos recibido. Hemos de combatir, hermano, esta falsa enseñanzas pregonando el amor de Dios a los demás. Pregonando ese amor, hermano, que ahí dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hermano, las falsas enseñanzas no están interesadas en la salvación de los demás. No están interesadas, hermano, en que el Señor pueda hacer una obra en la salvación de las almas, sino como los fariseos. Ellos, hermano, querían primeramente satisfacer su ego personal, satisfacer quizás sus necesidades y caminar, hermano, del lado del mundo, del lado del paganismo, del lado del error. Eso es lo que hace la falsa doctrina, la falsa enseñanza. Caminan del lado, hermano, del mundo, del lado de aquello que no agrada a Dios. Hoy en día, hermanos, sabemos que estamos influenciados por el mundo. Y el mundo, pues, va llevándose a muchos que un día fueron creyentes, a muchos que un día que tuvieron la fe, una fe firme, pero cambiaron la fe por el error. Dice aquí el capítulo 4 de Primera de Timoteo: pero el Espíritu dice claramente
que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. A doctrinas de demonios, falsas enseñanzas. Es que ahora, hermano, se quiere tener un cristianismo desviado, un cristianismo, hermano, acomodado, en donde el que se dice cristiano camina como él quiere, hermano, negando la fe, negando la verdad, siguiendo la falsedad. Muchas personas, hermano, se sienten bien porque aquellos que son engañadores les acomodan a lo que ellos quieren, a sus pensamientos, a su mal conducir. Ahora aquellos que niegan la fe, la verdad, hermano, toman la palabra como ellos quieren. No les importa, hermano. Y la misma Biblia dice que aquel que le añada o le quite a esta palabra es anatema. Ha negado la fe, ha negado la verdad. Nosotros, hermanos, como cristianos debemos de estar firmes en lo que hemos recibido, firmes en lo que el Señor nos ha entregado, firmes en aquel regalo que hemos recibido, hermano, la gracia, la misericordia, el perdón, hermano, cómo hemos de combatir las falsas doctrinas, teniendo una vida, hermano, disciplinada como hijos de Dios, esperando, hermano, aquella venida con esmero, con entusiasmo, esperando su venida, hermano, como que si Él viniera hoy, como que si Él viniera hoy, firmes, seguros. El apóstol Pablo esperó su venida, hermano, todos los días de su vida. Y no dejó de anunciar este evangelio. No dejó, hermano, de anunciar esta verdad. Porque él había sido libre, hermano. Porque él había recibido libertad. Porque él estaba ciego. Porque él, hermano, estaba siguiendo la falsedad. Él era perseguidor de la iglesia. Y por eso lo vemos aquí muy celoso, hermano, de la doctrina de Cristo. El mismo Señor Jesús, pues, enseñaba, hermano, con autoridad la palabra. Y la gente se admiraba, hermano, porque Él enseñaba una doctrina que no era de esta tierra, una verdad que no era de esta tierra, sino que era de los cielos, sino que era del Dios maravilloso que creó el cielo y la tierra. ¿Qué privilegio tenemos, hermano, ahora? Lo que el Señor nos ha revelado, nos ha regalado. ¿Cuándo pensábamos nosotros, hermano, quizás estar aquí en un lugar como este? ¿Cuándo nosotros pensamos quizás que el Señor iba a mirarnos con ojos de amor, con ojos de misericordia? ¿Cuándo, hermano? Pero Él tuvo misericordia de nosotros y nos ha dado un gran regalo. Por eso, hermano, es importante combatir estas falsas doctrinas, combatir la falsedad. Todo aquel que se aparta de la verdad vuelve a estar bajo la esclavitud. Todo aquel que se aparta de la verdad vuelve a estar bajo la esclavitud. Vuelve a estar alejado de Dios. Leamos Lucas 5, versículos 30 y 32. Lucas capítulo 5, versículos 30 al 32. Capítulo 5, versículos 30 y 32 de Lucas, y dice: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondió Jesús y les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores
al arrepentimiento. Amén. Es importante, hermano, que reconozcamos nuestro pecado, que dejemos de lado nuestro ego y podamos entender que solo en Jesús encontramos la verdad. Solo en Cristo podemos ser libres. Aquel que se ha apartado de la verdad tiene oportunidad en Cristo Jesús. Él ha venido a libertar y a salvar lo que se había perdido. Si usted pues se ha apartado de la gracia de Dios, si un día experimentó la gracia, la misericordia del Señor, Él tiene otra oportunidad. Muchos se han alejado del Evangelio, muchos se desviaron, muchos que quizás no estaban apercibidos y se dejaron llevar por cualquier viento de doctrina y dejaron la fe, dejaron la verdad por el error, dejaron esta verdad, hermano, que es maravillosa, y negaron la fe, y ahora los vemos nosotros en el mundo, alejados de Dios. Pero el Señor dice que Él vino por los enfermos, Él vino por aquellos que tienen necesidad. Y si usted se ha alejado de Dios, hoy tiene la oportunidad. Si negó la fe, si se alejó de Dios, hoy tiene una nueva oportunidad de venir a Él. Es necesario, hermano, reconocer al Señor como nuestro Salvador. Es necesario reconocer que solo Él puede darnos la respuesta. El religioso, hermano, no acepta su alejamiento de Dios. Eso es lo que hace la religión. El religioso no acepta que no tiene ninguna comunión con Dios. No lo acepta. Los fariseos no lo aceptaban, hermano. No lo aceptaban. No reconocían que estaban en el error, que estaban alejados de Dios, que tenían necesidad de Dios. Los fariseos, en sus falsas enseñanzas, en sus tradiciones, cumplían la ley mosaica nada más mecánicamente, pero su corazón estaba lejos de Dios, estaba lejos de aquel Jesús que podía restaurarles. Estaban ciegos, estaban alejados de aquel que era la verdad, de aquel que tenía la respuesta para ellos, de aquel que tenía la solución para ellos, de aquel que podía restaurarles en su ceguera, siguiendo esas enseñanzas que ellos decían tener. Pero el Señor, hermano, les hacía ver que solo en Él hay restauración. El religioso puede ser restaurado. Aquel religioso, hermano, y es tremendo, porque hemos oído de religiosos decir que solo en el Evangelio, hermano, pueden ellos recibir la restauración de sus vidas. Es tremendo, hermano. Yo tenía una jefa religiosa y ella reconocía, ella entendía que seguía una falsedad, que seguía una falsa enseñanza. Ella lo reconocía. Pero qué bueno, hermano, que aquel que reconozca que está en la falsedad, pues pueda venir a los pies de Cristo, pueda recibir la verdad, pueda tener esa experiencia con el Hijo de Dios, puedas tener esa experiencia que pueda restaurarle, que puede cambiarle. Es que el Evangelio, hermano, es diferente. El Evangelio no es religión. El Evangelio, hermano, es poder para salvación, es poder restaurador, es poder que cambia, es poder que restaura. Por eso que las personas hablan de los cristianos y cómo es que ahora solo cantando pasa, solo allá en la iglesia pasa. ¿Cómo es que ha cambiado tanto?
Hermano, ahí está el testimonio de la verdad. En nuestras vidas somos testimonio de la verdad. Cuando, hermano, aquellas personas que nos conocían como éramos, hubieran pensado que hubiéramos cambiado, que hubiéramos sido diferentes, que hubiéramos, hermanos, sido personas de provecho para esta sociedad. Hermanos, si éramos delincuentes, quizás hasta asesinos, habían algunos. Hermano, pero ¿cómo hemos de negar esta verdad? Si el Señor cambia, si el Señor restaura. Y por eso la advertencia, hermano, del apóstol Pablo, porque él también había tenido una experiencia gloriosa. Y él no podía, hermano, dejar de lado que otros que habían recibido la fe verdadera estuvieran desviándose, estuvieran, hermano, alejándose de la verdad. Pero Dios es bueno, hermano. Aquel que está alejado de la verdad, hermano, puede tener una nueva oportunidad en Cristo Jesús. Puede tener una nueva oportunidad en aquel que tiene misericordia. Amén. Aquel que todo lo puede. Aquel que es bueno y que es fiel. Por tanto, hermano, es necesario combatir estas falsas enseñanzas, esas falsas doctrinas, siendo testimonio, hermano, a los demás de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de lo que el Señor ha hecho, de lo que el Señor ha obrado en nuestras vidas. La religión no cambia a nadie, hermano. La falsedad no cambia a nadie. Aquel que va, hermano, en un camino donde hay falsedad, no va a cambiar nunca, porque no tiene la fe verdadera, no tiene, hermano, ese amor que solo Cristo ofrece. Y por eso aquí se menciona la fe y el amor, porque solo Cristo puede, hermano, obrar en nosotros, hermano, la fe. Solo Cristo ofrece el verdadero amor. Solo Cristo ofrece, hermano, ese amor, hermano, que es grande, que dice en la Escritura que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Imagine qué gran amor de Dios para con el ser humano, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El amor de Dios es grande, hermano. Y allí está, hermano, el testimonio del amor de Dios y la fe que Él nos regala para poder creer en el Hijo de Dios. Hermano, este movimiento que se había levantado aquí negaba, hermano, el sacrificio, negaba ese sacrificio, hermano, glorioso de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Hermano, es importante este llamado para que aquellos que anuncian la verdad no se aparten, porque vienen tiempos difíciles, vienen tiempos finales, en donde dice ahí en el capítulo 4 que muchos negarán la fe, apostatarán de la fe, dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ya hay movimientos en donde se quiere hacer una sola iglesia. Usted ya sabe cuál es ese movimiento. Pero muchos negarán la fe y muchos ya la negaron, hermano. Muchos ya están enseñando lo que ellos quieren, lo que ellos piensan. Pero nosotros no dejemos de combatir las falsas doctrinas. No dejemos de combatir la falsedad, lo falso, el error. Y podamos nosotros luchar por esto, hermano. Como iglesia, estemos firmes, estemos seguros en la fe. No vaya a ser que un día nos hallen por allá, en otro lado. Nos hallen siguiendo ahí las carrozas
las imágenes. No vaya a ser, hermano, estemos firmes, confiados, seguros de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, del regalo que Él nos ha dado. Amén. Vamos a orar, hermanos, cerremos nuestros ojos y glorifiquemos a nuestro Dios esta hora. Démosle gracias por su misericordia, por su bondad, por esta verdad que no cambia, porque Él permanece para siempre. Su palabra es verdad. Él permanece para siempre. Dele gracias al Señor, hermano, porque Él nos dio el regalo de la fe. Él nos dio de su misericordia. Ahora roguémosle al Señor que nuestra fe sea firme, que perseveremos en la sana doctrina, que perseveremos en la verdad, que perseveremos y combatamos la falsedad, que podamos ser firmes en la fe que hemos recibido. Aleluya. Sí, Señor, te damos gracias esta hora, Señor. Gracias, Cristo. Dele gracias al Señor, usted que nos ve por este medio, y comuníquese por medio de estos números que aparecen en su celular y pueda usted comunicarse con nosotros. Los días domingos 9:30 son los cultos, martes 6 y jueves 6 de la tarde. El Señor le bendiga.